Bien, en esta sexta semana de clases corresponden los contenidos relativos desde 1925 a 1964, con la elección del 25, ¿no es cierto?, con la promulgación de la Constitución, con la cual ustedes ya están más o menos familiarizados por el trabajo que han tenido que realizar, y culmina, vamos a ponerle un quiebre de la semana temporal en la elección del presidente Eduardo Frei Montalva, el año 64, en la cual, en mi opinión, ocurre en el país un quiebre fundamental desde el punto de vista ideológico y de otras maneras también de comprender la política en el Chile del siglo XX. Bueno, la clase o la cápsula en realidad del día de hoy tiene que ver primero con presentar un poco la cronología de este periodo. Vamos a llegar hasta el año 38 en esta primera cápsula. Las siguientes van a presentar cómo funcionaba el sistema político y una tercera cápsula, la acción de los gobiernos. Vuelvo a insistir que esto es un ramo de historia constitucional y formación política. No se va a centrar largamente en los hechos históricos de cada uno de los gobiernos, ni tampoco grandemente en las materias sociales y económicas, salvo cuando ellas no sean de utilidad como factor explicativo de una serie de elementos puntuales políticos y constitucionales. Obviamente, la historia ya vimos que el sistema político todo lo interrelaciona, por tanto no cabría hacer esa separación tan drástica, pero en el caso que nos convoca por el tipo de semestre que estamos teniendo, es la mejor opción que uno puede tomar. Bien, en primer lugar, vamos a la cronología. La cronología del periodo, ¿cierto? Siempre y tradicionalmente se inicia con la dictadura de Ibáñez, el año 27, si bien hay un interregno entre el 25 y el 27 que ya vamos a analizar. Después viene el periodo que se conoce como la Segunda Anarquía, que se puede entender como un periodo, algunos historiadores, sobre todo los de tipo más conservador, similar al de 1829, 1828, en el sentido de que hay muchos gobiernos, ya también lo vamos a analizar en su detalle. Después viene el periodo del segundo gobierno de Alessandri, los gobiernos radicales, los llamados, mal llamados gobiernos independientes, y por último, lo que el historiador Mario Góngora ha denominado como las planificaciones globales, que ya implican un quiebre y que es lo que viene la siguiente semana, pero la siguiente semana ya les adelanto de que no vamos a tener cápsulas como de contenido como estas, sino que van a tener que realizar un trabajo principalmente autónomo en torno en base a los programas políticos de esas planificaciones globales. Bueno, en primer lugar, este primer periodo que va a culminar el año 38 tiene dos grandes actores que a su vez encarnan dos tendencias del desarrollo político chileno eh, de la primera mitad del siglo XX. Son actores que van a estar involucradísimos en cuánta acción política hay en el periodo. Uno es Carlos Ibáñez del Campo, el caballo Ibáñez, eh, el fundador de los Carabineros, pero también, ¿cierto?, es un oficial muy conocido de hecho su origen es un oficial de la Escuela de Caballería, prestó servicio en Centroamérica. Entonces eso, y también era un hombre un poco parco de carácter, ensimismado, como lo describen algunos, como un poco duro, y esa dureza, ¿cierto?, le significó, ¿cierto?, ser catalogado como el caballo. Y en otro lugar tenemos al león de Tarapacá, ¿cierto? Ya lo hemos descrito en la semana anterior, como este gran adalid político, ¿cierto?, que invoca a las masas con una retórica fuerte, potente, que sabe hablar, un muy buen orador, que explota esta psicología de las masas. Es decir, tenemos dos personajes de personalidad contraria, pero también que después van a encauzar cada uno muy enemistados entre sí, sobre todo por diferentes hechos históricos que hay en el país, en el periodo. Bueno, en el caso de Ibáñez, ¿no? ¿Por qué las dos figuras encarnan dos fases o dos ejes de este desarrollo político? En el caso de Ibáñez, trata de imponer una nueva forma de entender el país, como el Chile nuevo, gobernado por hombres nuevos, hombres provenientes de extracción de las clases medias, del técnico de la universidad, ingenieros, con un Estado también que debe intervenir en la vida cívica, social, económica y ciudadana en todo el país. O sea, él en el fondo instala nuevas lógicas del Estado dentro de la nueva constitución del 25 que intervengan en la vida social y la transformen.
¿vale? Aparte, en el fondo encarna un poco este ideario militar que nosotros ya hemos visto la semana anterior. Es como tratar de hacer carne ese manifiesto. Ahora, obviamente, su periodo que es conocido como la dictadura de Ibáñez, ya vamos a ver hasta qué punto fue o no fue, por los rasgos principalmente, o con todos diríamos que eh, es un reformismo desde arriba, no es una revolución desde abajo, no es un caudillo de masas, no es un caudillo como Alessandri que va a agitar las masas para lograr un cierto fin, sino que en el caso de Ibáñez él un poco encarna esta idea modernizadora del despotismo ilustrado del siglo XVIII, todavía mantenida en el siglo XIX, que en el fondo es el Estado debe hacerse cargo de una serie de transformaciones que tiene que tener el país para que Chile pueda ser desarrollado. Eh, para sus enemigos transformó este gobierno democrático que proponía la Carta del 25 y aún el periodo parlamentario, lo va a transformar en una dictadura que va a estar vigente el año 27 al año 31, hasta el julio del 31, que es cuando caiga. Pero la verdad es que Ibáñez se va a hacer un hombre fuerte en el gobierno ya desde antes desde la segunda junta militar de gobierno existente en Chile el 23-24 de enero del año 25 que pide la vuelta a Alessandri y Alessandri vuelve en marzo. Ya Ibáñez, como ministro de guerra, se había hecho un nombre muy querido, por decirlo así, por la tropa, por los oficiales, por los mandos, por la oficialidad media, no la de más alto nivel, por encarnar estos ideales militares. Y por otro tenemos al León de Tarapacá, ambos transiciones marcadas por la crisis de finales de los 20 y sobre todo en Chile la del año 31-32, que es una crisis global de las sociedades occidentales para la fecha a raíz de la crisis económica, pero en realidad es una cuestión que desde un punto de vista espiritual se venía arrastrando ya prácticamente desde finales de la Primera Guerra Mundial. Hay un cambio paradigmático en la concepción del ser humano, las muertes, el tipo de muerte, el sufrimiento, es la guerra, la idea de la guerra total, la cantidad de pérdida humana, etc. Bueno, Alessandro, en cambio, pasa ya de ser el creador de la Constitución del 25, el buscador de estabilizar y normalizar el país bajo su creación, y eso hay que recalcarlo, que la Constitución del 25 también hemos visto, es su creación, es lo que busca, es, según Salazar, como hemos visto, salvar la clase política, y es lo que busca es estabilizar y normalizar esa situación, estabilizar la clase política, estabilizar el país, que ande con los andamiajes de los que él cree, que sea un país presidencial y no parlamentario. Cambiar lógicas de 50 años de la noche a la mañana no se puede, entonces el país transita por eso. También otra preocupación suya, obviamente, es restaurar el país de la crisis económica, que en parte se debe al mal manejo de Ibañez en algunos aspectos, pero que a su vez pasó de ser un líder de masas en el 20 a cada vez más convertirse en un líder más conservador, no de pensamiento conservador, sino que conservador desde el punto de vista social, y esa conservación del orden social finalmente lo va a llevar que en su gobierno eh, se ejecuten una serie de acciones de represión frente a diversas manifestaciones populares, en ranking, por ejemplo, asociada a la reforma agraria y a la tierra, el seguro obrero, por ejemplo, contra sus enemigos de carácter nacionalista que apoyaban Ibáñez. Entonces, Alessandri tiene un poco ese doble cariz, lo mismo que Ibáñez. Bueno, respecto a Ibáñez, ¿por qué es importante su figura? ¿No? Algunos como lo han recordado posteriori, por ejemplo, Agustín Vigorena, un cercano a Ibáñez, contralor en su época, prologando a Reina Montero, secretario privado de Ibáñez, su libro. Ibáñez, ¿cierto? Un hombre, un mandatario. Dice Vigorena que porque pese a quien pese, la verdad es que el nombre de don Carlos Ibáñez del Campo simboliza para la enorme mayoría de los chilenos la honestidad en el manejo de los intereses públicos, la autoridad ejercida sin odiosos privilegios, la solidaridad de hecha acción en favor del establecimiento de una era amplia de justicia social. Es decir, para uno de sus partidarios como Vigorena, Contralor, que después de hecho va a ser acusado constitucionalmente, es el único Contralor en la historia de Chile en ser acusado y positivamente y expulsado, para Vigorena es el hombre que impulsa la justicia social, es el primer hombre que en el fondo le da al Estado una faceta humana de preocuparse por el pueblo chileno. Pero también esta idea de la característica de alguien que no se va a enriquecer al Estado, que no representa la oligarquía. Ibáñez también representa un poco ese origen nuevo de Talca,
no puede ingresar a la marinería, se dice que por motivos económicos, termina optando en una de las ramas del ejército, un padre también, agricultor venido a menos desde el punto de vista de la riqueza, con muchos problemas económicos. Entonces, Ibáñez tiene un origen distinto, ya es un mandatario distinto. Gabriel González Videla, uno de sus rivales políticos, diputado radical cuando gobierna, recuerda el año 52, pero esto es algo que en realidad trasciende toda la vida política de Ibáñez. Dice que el triunfo del señor Ibáñez representó la derrota de los partidos políticos tradicionales. Lo mismo había pasado el 27. Ibáñez, en el fondo, ataca la politiquería en general, y eso es algo que durante toda su trayectoria va a estar presente. Por más que él haya tenido apoyo en casi todos los partidos políticos del espectro político chileno, que fallaron en su misión esencial de ser orientadores de la opinión pública en la solución de los graves problemas nacionales. El electorado lo castigó retirándole su apoyo y se pronunció por el único candidato que no solo prescindió de ellos. Es decir, Ibáñez siempre como una figura superior a los partidos políticos, como este líder fuerte que desde arriba va a impulsar la serie de cambios que requieren el país para hacer desarrollo. Situación que se mantiene en su primer mandato y también en su segundo. Ahora, Alessandri, ¿cómo se ha recordado? Por el González Videla, si la miramos en conjunto, aquí él está hablando cuando de hecho ambos, tanto Videla como Allende, el senador Salvador Allende, en ese entonces, se refieren a Alessandro en su muerte, ¿no? Bueno, en los funerales no hay nadie malo, pero bueno, el relato que nos dejan ellos es el siguiente. Si la miramos en conjunto, advertimos que estuvieron precedidas por una sólida concepción doctrinal de la política. Por eso la acción del señor Alessandri fue armónica. Gran republicano, quiso una autoridad firme que actuara en un país de hombres libres, espiritualmente unidos por la tolerancia y confiados en el progreso social, conducido por la tutela de la ley. Es decir, lo primero que dice González Videla es, en el fondo, reconocer a Alessandro esta idea de cambio del Estado, convertir en un Estado nuevo, mandado por la ley, la creación de un nuevo Estado de Derecho, donde el progreso social, ¿cierto? Donde en el fondo este Estado preocupado por lo humano tenga un cariz distinto. Para Salvador Allende, senador, dice que por primera vez el Estado comprendió que debía defender al hombre, y así el Estado tenía derechos, Alessandri estableció deberes. Si el Estado simbolizaba la justicia, humanizó sus leyes. Si el Estado representaba el poder, le infundió ese poder el calor humano de haber emergido de la voluntad popular, endurecida por el dolor de sus hombres, de sus mujeres y sus niños. Bueno, aquí también se muestra un poco esta idea constitucionalista de Allende más que revolucionaria, con la cual estoy totalmente de acuerdo en considerarlo más constitucionalista que revolucionario. Y para Allende, Alessandri era el que le había dado un rostro humano al Estado. O sea, se repite un poco la lógica de tanto de Videla como de Salvador Allende. Bien, el 18 de septiembre se promulgaba la constitución política de Chile de ese año y Alessandri hacía la convocatoria a las elecciones de final de año para presidente y renovar totalmente el Parlamento. Va a tener un conflicto con Ibáñez del Campo a raíz de que renunció todo el ministerio, menos un ministro, en la cual el único que no se niega a renunciar es Carlos Ibáñez del Campo, lo que va a generar de aquí en adelante un odio permanente entre ambos dos y van a marcar la política chilena de aquí en adelante. Bueno, Ibáñez le escribe: ha reconocido a vuestra excelencia incompatibilidad entre mi cargo de ministro de guerra y mi calidad de candidato a la presidencia de la República. Es decir, por eso Alessandri había pedido la renuncia total al gabinete. Y por ello exige mi renuncia, no fundándose dicha incompatibilidad en preceptos constitucionales ni legales, ella no puede ni podrá fundarse jamás en reparos de índole moral, por cuanto mi tradición de hombre honrado y la pureza cívica con que he creído revestir todos mis actos me capacitan para mantener simultáneamente en plena paz con mi conciencia mi condición de ministro en la cartera de guerra y de candidato, por más que esta dualidad no tenga cabida en las mentalidades propias del profesionalismo político. Es decir, al final le tiró un palo diciéndole que era en el fondo un político tradicional y él no. Por tanto, como que habría más que confiar de él, del presidente, Alessandri, que de él, que Ibáñez del Campo, ¿cierto? Que como militar, pureza cívica, servicio al país, etc. Pero lo más importante es la postdata, donde viene un golpe de Estado velado, en el fondo un golpe de Estado, y dice, en vista de la situación producida
y de ser el infrescrito el único ministro en ejercicio, me permito rogar a su excelencia en nombre de la patria y de la paz social, que careciendo de valor según los preceptos de la antigua y nueva Constitución, todo comunicado sin la firma del ministro respectivo, se sirve no dirigirse a ninguna autoridad o organismo nacional o particular sin el requisito de mi firma como único ministro en funciones. Bueno, Alessandri reconoció que el postdata en el fondo se trataba de un golpe de Estado, diciéndole, bueno, tú puedes hacer lo que quieras, pero si no cuentas con mi firma, que soy el único ministro, no puedes nombrar a nadie más. Se genera una especie de empate político. Alessandri entiende la jugada de Ibáñez, reconoce que es un golpe de Estado, renuncia a la presidencia de la República, se nombra como vicepresidente a su antiguo enemigo el año 20, Luis Barros Borgoño, que queda como presidente interino para fiscalizar el proceso eleccionario. Bueno, las elecciones de 1925, finalmente Ibáñez, que quería ser candidato, puso sobre la mesa a los partidos políticos la decisión de que ellos debían ponerse de acuerdo y nombrar un candidato único. Él creía que iba a ser él, tenía sus fichas puestas en distintos partidos políticos. La verdad es que no le funciona la jugada y finalmente, porque él quería que los partidos no se pusieran de acuerdo, para él dar un golpe fuerte de vuelta sobre la mesa. Y en el fondo aparece un candidato que es Emiliano Figueroa Larraín, liberal democrático, pero apoyado por todos los partidos políticos tradicionales de Chile y también por fuera, pero algunos dicen patrocinado por Ibáñez, el doctor José Santos Salas Morales de la Unión Social Republicana, apoyado por el Partido Comunista. Ocurre la elección a finales del 25, en diciembre. Figueroa saca el 70%, el José Santos Morales 28%. Aquí empezó ya una cuestión, participó, si se dan cuenta, prácticamente el 99% de los electores, o sea, perdón, participó el 86% de los electores, es decir, bastante, fue una elección concurrida. ¿Qué cuestión más importante interesa aquí señalar? José Santos Sala era un outsider, que en el fondo, a raíz del voto directo para la elección del presidente de la República, arenga la masa, sobre todo asalariada, en problemas producto de la crisis del salitre, desempleada, sin dinero, sin trabajo, y ellos en una especie de asamblea de asalariados y pobres de Chile lo nombran candidato y obtiene un tercio del electorado, lo que no es una cuestión menor. De hecho, en varias comunas de Santiago gana, y eso pone al LID también un poco en un pie distinto. Han cambiado la elección, si bien se salda con el triunfo obvio de Figueroa Larraín, también demuestra un poco el cambio que estaba habiendo en Chile para el periodo. Y por último, las parlamentarias, si nos damos cuenta, los radicales van a la cabeza, seguido por los liberales, los conservadores, es decir, más allá de los típicos que se repite el patrón de la época parlamentaria en la elección, los radicales el partido más votado. Eso sí es un cambio un poquito más, los radicales van a empezar a cobrar mayor importancia, ya la habían cobrado el año 20 como socios de Alessandri, pero estos dos procesos se desarrollan. Ibáñez por mientras va a seguir siendo ministro del Interior, de Guerra primero, perdón, y después del Interior, y van a sabotear el gobierno de Figueroa Larraín para que en el fondo él quedara con el mando directo, o sea, a raíz de que no le funcionó su jugada maestra. Bueno, ¿qué dice Gonzalo Viol? Don Emiliano nunca rompió socialmente con Ibáñez, sin embargo, de los vejámenes y el anulamiento absoluto la autoridad sufrió. Ibáñez finalmente era quien gobernaba, Ibáñez nombraba a los ministros, creaba instituciones, se creó la Contraloría, Carabineros de Chile, pero todo eran obras de Ibáñez, no eran obras de Figueroa Larraín. Por otra parte, jamás don Carlos halló resistencia en el mandatario para ninguno de sus propósitos o medidas trascendentes. Parecía posible entonces que ambos personajes alcanzaran una relación similar al del rey Víctor Manuel de Italia y Mussolini, sus contemporáneos, y así lo afirmaba desembosadamente el grupo de Ibáñez, es decir, una especie, Ibáñez como el conductor, el duce, el líder, el dictador, y un presidente que prácticamente solamente ocupa la función de jefe de Estado, dejándole todo el encargo al gobierno Ibáñez. O sea, teníamos constitución del 25, pero no obstante las prácticas parlamentarias en cierto sentido seguían existiendo. Va a haber un asunto llamado en la Corte Suprema, donde Ibáñez va a querer depurar la Corte Suprema, nombrar gente nueva, y entre ellos uno de los que quería echar era Javier Ángel Figueroa Larraín, hermano del presidente de la República. Obviamente hay un problema ahí. Emiliano Figueroa Larraín nota que no puede oponerse a su ministro de guerra, tiene la fuerza al arma, el ejército lo sigue, y decide pedir una licencia médica, y en ese intertanto es destituido su hermano. Él después decide renunciar,
quedando Ibáñez, que había sido nombrado ministro del Interior, como vicepresidente de la República y convocando unas elecciones donde el único candidato fue él y ganó con el 97% de los votos. Entonces, a raíz de esa elección llegamos, ¿no?, al gobierno formalmente de Ibáñez. ¿Cómo llega Ibáñez? ¿Cómo se ve Ibáñez, cierto, en el gobierno? Y un discurso suyo muy interesante ante el Congreso como candidato señala, dice: en esta virtud y en nombre de los más elevados intereses de mi patria, yo exijo de mis conciudadanos que cooperen franca y lealmente en la obra de reconstrucción nacional en que el Ejecutivo está empeñado. Reconstrucción nacional. O sea, hay que, hay que reconstruir, hay que levantar un Chile. Por eso el Chile Nuevo, la leyenda del Chile Nuevo. En que el Ejecutivo está empeñado y exijo más de los que mayor responsabilidad tienen ante el país. Espero esa cooperación. Y aquí es un mensaje para los parlamentarios, ¿no? De aquí viene su idea antidemocrática. Pero, si por desgracia me fuera negada, si intenciones aviesas pretendieran perturbar la obra honrada de un gobierno, cuya finalidad suprema y única es el bien de la patria, no omitiré sacrificios propios ni ajenos para guiar al país por la senda justa, para mantener el orden, aunque al término de mi periodo, en vez de poder declarar que me he ceñido estrictamente las leyes, solo pudiera afirmar, repitiendo la frase histórica: juro que he salvado la República. Bueno, en el fondo este extracto de ese discurso de candidato frente al Parlamento muestra un poco quién es Ibáñez y cómo se va a comportar. Lo que a él le interesa es instalar esta lógica del Chile nuevo, cueste lo que cueste. Si no hay respeto a la ley, la Constitución, eso es lo que está diciendo, no importa. A él lo que le interesa es instalar este Chile nuevo. Bueno, la dictadura de Ibáñez como un fenómeno entonces político. Primero, ¿por qué va a ser dictadura? Primero, porque hay una represión política en la cual se persigue a sindicatos y estudiantes, salvo aquellos sindicatos que van a ir siendo cooptados por Ibáñez. Eh, También hay exilio al exterior, principalmente los parlamentarios, la gente de la oligarquía, sale al exterior Francia, Argentina, Uruguay, Estados Unidos algunos. O Isla de Pascua cuando la gente tenía menos dinero, políticos que sean los comunistas, por ejemplo, o los protosocialistas, todavía no existía el partido. Eh, Todos estos son perseguidos por una sección de seguridad de la Policía de Investigaciones, dirigida por Ventura Maturana, que empieza a existir en este periodo la Policía de Investigaciones. Esta persecución política se va a traducir en una serie de intentos de asesinato y golpes de Estado, porque se cometieron muchos vejámenes, con la familia de Alessandri, con el ídolo Yáñez expropiándole la nación, con algunos estudiantes, y eso va generando crispación y se va a traducir finalmente en una presión social muy grande que va a significar la caída de Ibáñez en el año 31. A pesar de esta represión política, por otro lado, los partidos políticos van a tener una dualidad de entendimiento con Ibáñez. Por un lado, los partidos políticos tradicionales eh, y nuevos partidos de tipo ibañismo, el CRAC, ¿cierto?, la Confederación Republicana de Acción Cívica, pactan que el presidente sea como un árbitro, se reúnen en el Congreso en las termas de Chillán, el año 30, y deciden pactar porque la ley electoral establecía de que si en un lugar había que elegir 10 diputados y se presentaban 10 candidatos, no había elección y los 10 se daban por elegidos. Entonces, el Parlamento, que está compuesto por 130 y tantos diputados, se reúnen, los partidos políticos con Ibáñez, negocian, intercambian nombres, Ibáñez en el fondo veta o no nombres de la lista, y en esa lista se establece un parlamento nuevo, totalmente elegido el año 30, eh, prácticamente de un acuerdo político entre cuatro paredes en las termas de Chillán. Por eso se llamó el Congreso Termal. No es que los chilenos hayan ido a la urna y votado, sino que se eligió una negociación política muy del viejo estilo, por más que se declarara este Chile nuevo, todo lo demás, muy bien del viejo estilo. Quienes participan en la Confederación, el CRAC, el Partido Democrático, el Radical, los conservadores, los liberales, es decir, todos los grupos políticos participan. Esa situación también en muchos grupos políticos dentro del mismo interior de los partidos, porque los partidos se dividieron. Habían partidos que tenían en su interior la mitad a favor de Ibáñez, otra en contra.
los liberales, por ejemplo. Todos los partidarios de Alessandri, al contrario de Ibáñez, porque lo había hecho un golpe de Estado y obligaba prácticamente a irse del país, pero había otros que no. Los conservadores, lo mismo. Entonces, esto generó una amenaza a la libertad política y electoral, porque claro, no habían elecciones libres como tenían que ser, por más que eran cohecho, no había competición electoral, y fue creando un clima de idea de dictadura, de poca democracia, de poca participación, que se tradujo en la caída de Ibáñez, que la veremos pronto en detalle. Bueno, el Congreso Termal, empezó a surgir en esta época también la revista Topace, una revista política de sátira política muy importante en la historia de Chile desde el punto de vista de la prensa política. De hecho, lo tituló así, como ustedes pueden ver en la imagen, ¿no? El Congreso no es Congreso Nacional, es el Congreso nació mal, o sea, para reflejar aún más, ¿no?, este sentido antidemocrático. Nació mal. Como nació mal, iba a terminar mal, ya veré. Bueno, los radicales obtuvieron la mayor tajada, el Partido Liberal Unido, los demócratas también crecieron harto, conservador. Y como Ibáñez tenía tentáculos en todos los partidos, para él era muy fácil esto. Pero ¿qué va? El apogeo de Ibáñez, el Chile Nuevo, como se llamó, es una cuestión que va a venir del año 27 al 30, al 30 al 31 en la fase final. Bueno, el Chile Nuevo tiene cuatro grandes ideas. Un gobierno fuerte, la instalación de una idea nacionalista, la instalación de un nuevo Estado y el fin de la politiquería. En el caso del gobierno fuerte, en el fondo lo que se decía es que Ibáñez era un gobierno fuerte, autoritario, y eso tenía un parangón en la historia de Chile, ¿no? La idea del Portales como un hombre fuerte al mando del país. En el fondo que Chile no estaba de acuerdo con las lógicas presidenciales ni parlamentarias, sino que más que la ley, recordando también a Portales, lo que importaba era el orden, ¿no? La autoridad. Entonces, esas figuras se empiezan a estudiar, a reestudiar en esta década. Y por otro lado también existían unas nuevas condiciones en el mundo, no solamente en Chile, de que la década del 20 coincide con la instalación de dictaduras en casi todo el mundo producto de la crisis, ¿no? Primo de Rivera en España, Pilsudski en Polonia, en Italia Mussolini, todavía no llegamos al 33 con Hitler, pero es una figura que está en alza, pero Mussolini, Dollfuss, ¿cierto? En Austria, el canciller Miklos Horthy en Hungría, y así uno podría nombrar algún otro ejemplo en Europa, pero la mayoría de los países de Europa tenía ya un gobierno fuerte en los años 20, y en América estaba pasando lo similar. Entonces, en el fondo el gobierno fuerte estaba vinculado a la historia de Chile, pero también a un contexto mundial, un contexto mundial. El fin de la politiquería tenía que ver con cambiar el Parlamento, de ahí la idea de este Congreso Nacional, sino que habría que empezar a pensar ya en lógicas participativas no de tipo eleccionario, sino que cambiar la lógica de tipo corporativista, es decir, participación asociada en base al gremio o otras instancias de participación técnica, profesional. Un poco también copia del fascismo italiano. Este Chile nuevo también desde el punto, así como tenía que poner Chile nuevo, al fin de la politiquería, instalar el gobierno fuerte en base al contexto mundial y chileno histórico, también el Chile nuevo también es nacionalista. La verdad es que en Chile nunca ha existido un nacionalismo tan fuerte. Tampoco se trataba de que este Chile nuevo fuera ultranacionalista, pero sí importar un poquito más de lógicas patrióticas. Por una parte, recuperar la historia nacional. El nacionalismo chileno es anticomunista, de hecho el Partido Comunista va a ser proscrito, muchos líderes sindicales afines al comunismo van a ser exiliados, extrañados. Manuel Hidalgo, Elías Laferte, líderes históricos del Partido Comunista, son extrañados al sur de Chile. Impulsar en la escuela la historia del nacionalismo chileno y sobre todo impulsar una industria propia, así como un logo de todo hecho en Chile, o sea, era como el sueño. Y por último, y en realidad lo que va más a perdurar del Chile Nuevo, porque el Chile Nuevo no es una idea, no es que haya un manual que uno pueda leer, sino que son un conjunto de ideas esbozadas, más que por Ibáñez, inclusive por partidarios de él, pero lo que va a quedar de todo lo anterior son meramente ideas, es que el Chile Nuevo también tenía que ser un nuevo Estado. Un Estado estatista, interventor en la economía, protector de la ciudadanía,
mediante estructuras, ¿no? Oficina administrativa, superintendencias para controlar los distintos aspectos público-privados, defender a los ciudadanos, crear cajas de ahorro, etcétera, etcétera. Es decir, un Estado interventor. ¿Ya? Y por eso nos lleva al estatismo. Pero también con una nueva administración pública. De hecho, cuando llegan los partidarios de Ibañez al poder al año 27, echan una cantidad increíble de funcionarios públicos. O sea, luego lo despiden, ¿ya? Y contratan a una serie de personajes nuevos que son los hombres nuevos, los cabros nuevos también aparecen en algunos lados. Hombres jóvenes, 30 a 35 años, profesionales, de profesiones liberales, profesores, ingenieros, principalmente abogados, eh, no políticos de profesión, sino técnicos, entre comillas. No es una tecnocracia, no es tampoco el gobierno de los mejores, sino hombres que representan esta idea del Chile nuevo meritocrático, mesocrático, como han venido a llamar algunos. Bien, como síntesis del gobierno de Ibáñez, entonces tenemos que en esta coyuntura económico-social hay un Chile nuevo administrado por estos hombres nuevos, hay una nueva institucionalidad política social, se crea la Superintendencia de Educación, por ejemplo, para vigilar todo el sistema político. A la Universidad de Chile se le da un estatuto de autonomía, ya un poco más independiente del Estado, pero estatal a fin de cuentas. Pero un importante auge de la clase media, porque participa del Estado o es beneficiada por toda esta oficina, pero una serie de obras que ustedes pueden ver en ese esquema, porque si por ejemplo, la creación de movimientos estatales como LAN, la potenciación de ferrocarril del Estado para controlar los movimientos, la creación de carabineros de Chile para establecer orden público, cajas e institutos crediticios asociados a los servicios sociales, pensiones, salud, los créditos, ¿cierto? Sean para la producción, etcétera, la modernización del funcionariado estatal a través del estatuto administrativo y la promulgación del Código del Trabajo, que juntara todas las leyes sociales del 20 y le hiciera andar, la creación de la Tesorería General, el Fisco y la Contraloría, para modernizar la percepción tributaria. En Chile era un país atrasadísimo, ni siquiera se sabía cuántos recursos tenía el Estado. O sea, ese es el Chile nuevo, ¿no? Desde el punto de vista administrativo. Crear superintendencias, que sea Salitre, la banca, educación, entre otras. Y por último, la creación de Contraloría para vigilar y supervigilar el funcionamiento de los gastos del Estado. En el fondo, cortar el despilfarro y administrar. Este es el Chile nuevo, este es un Chile moderno. Bueno, ¿cómo financiar todo esto? ¿Cómo financiar los servicios nuevos, etcétera? Aumentar el rendimiento de los impuestos, es decir, para eso está la tesorería, perdón, el fisco y la Contraloría, para que los mismos recursos fueran gastados con mayor eficacia, aumentar los productos extranjeros para favorecer la industria nacional y que el Estado percibirá más, despedir el sector público, pero sobre todo cómo se va a financiar esto es con las ventas del salitre. Se crea una sociedad chilena, la COSACH, una empresa estatal, pero con bonos privados que se endosaron. Los Guggenheim, que son unos grandes comerciantes norteamericanos, meten dinero, pero también hacen pasar las deudas. Hay una situación bastante discutida. Pero sobre todo, ¿cómo se va a financiar todo este proceso? Con empréstitos extranjeros, es decir, con crédito extranjero, que Chile se ha endeudado una cantidad increíble. Chile no tenía caja para pagar esto, justo en el momento en que en el mundo se empezaba a establecer la crisis del 29. Entonces eso nos lleva a la crisis, ¿no? Eh, la crisis del 29, todos sabemos que en Chile fue el país más afectado según los informes de la Sociedad de Naciones. Uno puede ver acá, por ejemplo, si el año 29 era valor base 100, es decir, lo consideramos como un año base para determinar hacia atrás o hacia adelante, el año 30 ya se habían descendido, principalmente la minería. Las otras áreas, si se dan cuenta, están todavía en alza. El 31 bajan todas. El gobierno sigue alto, todavía quedan recursos del Estado, o sea, de los empréstitos, de los créditos. Pero 32 en Chile va a ser el peor año económico prácticamente de su historia. Eh, la producción va a caer, va a descender casi la mitad del total. ¿En qué se traduciría eso en las cifras que tenemos acá abajo? 130.000 desempleados en noviembre del 32, que empiezan a descender a 70.000 en noviembre, un año después, y así sucesivamente. Pero, en el fondo, la crisis económica que se genera por una sobreproducción mundial, y eso genera una corrida en la bolsa y las acciones caen. Uno,
afectan a Chile, que Chile dependía del crédito extranjero, ya no hay crédito. Dependíamos de la exportación del salitre, ya nadie compra salitre. Por tanto, nuestras dos formas de financiar todo el proyecto de Ibáñez quedan de repente en la nada. Chile queda sobreendeudado y sin capacidad de pagar los créditos que había exigido. Es decir, en el Estado no habían recursos para sostener la maquinaria que hizo andar Ibáñez. El Chile nuevo no tenía solvencia económica, entonces esto explotó por todos lados. Una altísima cesantía, ya la hemos visto, 130.000 personas que arrancan del norte para venir a la zona central, a albergues, vivían en condiciones paupérrimas, con infección, etc. Nuestras exportaciones e importaciones, como pueden ver en el gráfico, caen dramáticamente desde el año 29 al año 32. Pero la crisis va a generar lo siguiente. Nuestra crisis se vive el 30 y el 31, producto que todavía teníamos dinero en caja de los créditos. Por otro lado, ya nuestros recursos naturales que exportamos no valen nada. Y por otro lado, también desde el punto de vista internacional, hay una serie de ismos dando vuelta. El comunismo, el socialismo, el fascismo, los totalitarismos en general, que empiezan a buscar otras fórmulas de enfrentamiento al liberalismo. Si bien Ibáñez nunca se pronunció claramente por una u otra opción, esos ismos estaban ahí. Sea para tentar a Ibáñez a convertirse en un dictador como Mussolini, fascismo, o bien para enfrentarse a esa dictadura como el comunismo o el socialismo. Eso se expresó en un estallido social que uno podría decir que es muy similar a lo que nos pasa el 18 de octubre. Con la diferencia que ahí había un problema de que el Estado no era capaz de apoyar a los pobres, pero era un Estado que tenía instituciones. Bueno, están los pobres, que finalmente a falta de pan saquean. Están los políticos que también se oponen a Ibáñez porque empiezan a ver que ahora Ibáñez sin recursos no sirve, no les trae beneficio. Los gremios y los estudiantes que empiezan también a crearse y a presionar los colegios profesionales, colegios de ingenieros, de médicos, por ejemplo, periodistas, abogados. Y por otro, los revolucionarios, es decir, la izquierda, que en el fondo salen a la luz a raíz del estallido social. En el fondo, la crisis económica permite que haya un estallido social y que esto se refleje como expresión política de estas cuatro nuevas cuestiones, o sea, de estos cuatro nuevos actores colectivos. Hay una represión policial a estos cuatro: persecución política, qué sé yo, prohibición de las huelgas, represión de las tomas de la Universidad de Chile, de la fecha, etcétera. Pero hay dos hechos políticos que sobre todo van a tener una amplia repercusión, que son el asesinato de un joven Pinto, estudiante de medicina, sobrino Pinto de Orresco era su segundo apellido, sobrino y nietos prácticamente de presidentes de la República, muerto en la afuera del hospital por Carabineros de Chile. Y el otro asesinato es de Enrique Sañartu, no estoy seguro si es Enrique Sañartu, no, pero de apellido Sañartu, profesor de historia de un colegio en Santiago, que ha asesinado en una de las marchas. Entonces, empezó ya, y ambos pertenecientes al elite, entonces ya prácticamente eso desencadena una oleada de protestas prácticamente increíble. ¿Cuál era el gran problema? Tenemos derechos sociales de la Constitución del 25, instituciones que se han creado para garantizar esos derechos, pero el Estado no tiene el dinero. Y eso genera toda la crisis, ¿no? Que va a ser reprimida. Y sobre todo estos dos últimos asesinatos que yo comenté, culminan con la renuncia de Ibáñez el 26 de julio del 31, que en realidad Ibáñez no renuncia. Ibáñez sale del país, Argentina, como lo habría hecho Alessandri cuando la Junta Militar no le acepta la renuncia. A lo mejor Ibáñez quería hacer lo mismo. La verdad es que los senadores aceptaron eso, los diputados no. Se tiene que votar entonces, y en el fondo Ibáñez queda destituido por encontrarse en ausencia del país sin solicitar permiso para salir. Una especie de golpe de Estado blanco, pero ya la situación era prácticamente caótica. Bueno, en esta lámina de la revista Topaz está Ibáñez como Adán, la dictadura como Eva, el civilismo, que el ángel, ¿cierto? No, los civiles que hacen sacar a Ibáñez, porque Ibáñez se ve obligado a irse por la protesta social, no porque haya llegado un golpe de Estado. El civilismo nos dice: fuera, comeréis el pan con el sudor de su frente. Ibáñez,
tú tuviste la culpa, echándole la culpa a la dictadura, ¿no? Que en el fondo alguien le ofreció esa manzana y él la comió. Está la metáfora. Bien, y aquí en Chile se complica un poco la historia, ¿no? Se complica en el sentido de que entre el año 31 y el 32 vivió un periodo de inestabilidad política. Ibáñez se va, queda el presidente del Senado, Pedro Paso, titulado el Pasador, dura 24 horas, se lo entrega, nombra a Montero, Juan Esteban Montero, radical, de características ponderadas, muy legalista, abogado, queda como vicepresidente. Como se presenta a ser candidato a la elección presidencial, deja la presidencia en manos de Manuel Truco. En diciembre del 31 Montero electo presidente. El 4 de junio del 32 se le hace un golpe de Estado, la llamada República Socialista, la Junta Mate Dávila Puga. El 4 de junio, el 16 de junio hay otro golpe de Estado, donde Dávila asume todo el poder. Después el ejército el 30 de septiembre le da un golpe de Estado, Blanche. A Blanche los civiles de Antofagasta, apoyados por las tropas, se rebelan, es obligado a renunciar, le deja el poder el presidente de la Corte Suprema y se convocan a elecciones generales el 30 de octubre del año 32. Es decir, hablamos de prácticamente un año y medio en que el país vivió en un estado de inestabilidad política sin saber con exactitud las acciones de gobierno, con una crisis económica a cuestas que influyó mucho obviamente en esto. La mayoría son asonadas santiaguinas, pero están ahí, ¿no? Están en la historia de Chile. Algunos hitos importantes de este periodo, vamos a mencionar dos o tres. Bueno, esos son los actores del periodo. Montero, que la verdad el único es el presidente constitucional del periodo. También conocido como One Step Montero, en el sentido de que es muy pensador, un paso, ¿no? De flojera, de insomnio, es como la fotografía popular. Puga, general, que se crea esta República Socialista. Dávila, que era prácticamente un ibañista convencido, que se decía que quería entregarle el por Ibáñez finalmente. Y Blanche, general en jefe del ejército, que asume un golpe de Estado, también se dice, para dejar a Ibáñez en el poder. Bueno, esa es la caricatura típica de Montero, ¿no? Como durmiendo en el sillón presidencial. Pero una de las creaciones más importantes de esta época y de la República Socialista es el decreto con fuerza de ley 520, que crea el Comisariato General de Subsistencia de Precios. El nombre ya está hablando algo medio soviético, ¿no? El comisariato. ¿Y qué hace el comisariato? Sujeto será asegurar a los habitantes de la República las más convenientes condiciones económicas de vida. La finalidad, ¿cierto? Qué sé yo, miren lo que podrá hacer. Tercero, la finalidad determinada en el artículo anterior se obtendrá de preferencia. Adquisición y control de la calidad y precio de los artículos de primera necesidad o de uso y consumo habitual. Alimentos, vestuario, calefacción, alumbrado, transporte. En el fondo, muchas de estas normas después van a ser ocupadas por otros gobiernos para expropiar, por ejemplo, la producción, porque este decreto lo deja de expropiar la producción para abastecer de productos de primera necesidad a la población. Después esto se va a llamar algo así como la Dirección General de Industria y Comercio, de INCO, pero siempre existió. ¿Ya? Esto después lo que más adelante inclusive es lo que hoy día nosotros conocemos por el CERNAC, digamos, el antecesor directo del CERNAC, este Comisariato General de Subsistencia y Precios. También está la sublevación de la Armada, que va a ser repelida por la Fuerza Aérea. De hecho, la única acción de guerra de la Fuerza Aérea ha sido esta, luchar contra la Marina, porque los marinos, no los oficiales, sino que la base, ¿no? Se revela, pide un pliego militar, un pliego de peticiones muy parecido al del 11 de septiembre del año 24. No les va bien, finalmente deben entregar el poder, hay muchos juicios que se hacen, varios con condenados a fusilamiento, pero no se les conmuta la pena. Lira y Loveman, Lira, Premio Nacional, ¿cierto?, de Ciencias Sociales, dice que desde 1932 el sistema de partidos políticos se fue reconfigurando mientras se construía la base constitucional y jurídica de la democracia restringida. Esto es sumamente importante porque otra cuestión que deja estos años de inestabilidad política es que se van a configurar ya grupos políticos de carácter, partidos políticos ya, de un carácter mucho más acabado en esta época.
Y por último, encontramos que el 30 de octubre, el 32 con las elecciones, triunfa de nuevo Arturo Alessandri. El gobierno de Arturo Alessandri, al menos uno podría identificar dos fases. Una de concentración nacional, donde gobierna con todo, prácticamente todo el espectro político, y una segunda donde gobierna con la derecha, del 34-35 en adelante. Los objetivos son, el primero, el restablecimiento constitucional e institucional. La creación de Alessandri y la constitución del 25, primero tiene tres aspectos. Primero, vamos a partir con la milicia republicana, que tiene que ver con crear un grupo paramilitar voluntario que en el fondo sea contrapeso al ejército para evitar alzamientos y golpes de Estado militares. A pesar de eso, hay 6 intentos serios de asesinato, de secuestrar al presidente, etcétera, entre el 32 y el 35, todos fallidos. Cuando ya la situación de los militares que están en el cuartel, es decir, los militares ya dejan de participar en política, eso ya va a ser tomado como un hecho, se disuelve el 36. Otra cuestión que ayuda a ese clima de normalidad es que durante la época es que las elecciones ya se empiezan a desarrollar de manera ordinaria y de manera normal. Las municipales del 35, donde participan mujeres, las parlamentarias del 37, las presidenciales del 38, permiten inclusive que la izquierda se agrupe en el Frente Popular, cuestión que vamos a ver en la siguiente clase, y nuevos movimientos políticos. Por otro lado, no todo fue tan pacífico, tan estable, sino que hay una represión increíble, usando para ello la Policía de Investigación y Carabineros y la Ley de Defensa Interior del Estado, donde los principales alzamientos son ibañistas en algunos casos y de la izquierda, pero los dos más famosos son Rankin, mencionado, y la matanza de Seguro Obrero, donde también obviamente los rebeldes se dan cuenta que no, la vía de rebelión no es la que les va a producir el éxito. En el caso Rankin mueren pequeños propietarios agrícolas que querían repartir tierra aquí en Lonquimay, hacia la región de la Araucanía. Y la matanza de Seguro Obrero es una revuelta nazi para llevar a Ibáñez al poder con la toma de la Universidad de Chile y en la toma del edificio Seguro Obrero, por eso se llama así. Los jóvenes son capturados y son asesinados por la policía. Por otro lado, la mano dura digamos, tuvo otra mano, la del tipo económico-social. Ross, que va a ser ministro de Hacienda, el mago de las finanzas, establece nuevos impuestos, equilibra el presupuesto, se inician obras públicas para contraer la cesantía, entre ellas el túnel Las Raíces, el Estadio Nacional. Se crea una corporación nacional para la venta del salitre, la Covensa, Corporación de Ventas del Salitre y Yodo, que finalmente va a permitir que Chile empiece a pagar la deuda externa y con eso ya mejora nuestras condiciones exteriores. Eh, hay una mayor participación política, pero sobre todo, desde el punto de vista social, va a tener que ver con disminuir indicadores en salud y en otras cuestiones que van a ser todavía importantes para la época, como por ejemplo se promulga una ley de sueldo mínimo vital, una ley de habitaciones populares, hay una ley para proteger a la mamá, ¿cierto? Con un cargo al empleador y a la tributación social, la caja de habitación popular para construir casa, entre otras cuestiones. Entonces, Alessandri logró estabilizar el país con dos grandes remedios, dos grandes recetas. Por un lado, desde el punto de vista político, una relativa normalidad, y por otro, desde el punto de vista económico y social, con unas leyes sociales de avanzada para la época y también con una equilibración presupuestaria. Por ejemplo, algunas, dice, por ejemplo, el mínimo vital. Hoy día en Chile existe sueldo mínimo, pero no sueldo mínimo vital, y esa es una cuestión fundamental. Dice, ningún empleado particular podrá recibir una remuneración inferior al sueldo vital. Se entenderá por sueldo vital, pero los efectos de esta ley es necesario para satisfacer las necesidades indispensables para la vida del empleado: alimentación, vestuario y habitación, y también los que requiere su integral subsistencia. Es decir, no había un monto fijo, sino se redefinió en torno a esto. Qué sé yo, crear las cajas de habitaciones populares donde la gente ahorraba dinero para construir su casa. La ley de medicina preventiva, por ejemplo. Eh, qué sé yo, prevenir enfermedades como tuberculosis, sífilis, reumatismos, otras, ¿cierto? Con cargo a estas cajas de salud social. Por ejemplo, dos imágenes para ir terminando, la imagen del gobierno de Alessandri, qué sé yo, el paradójico 38.
Al promediar este año la presidencia de Alessandri, la situación era sorprendente. De una parte, Alessandri había tenido que pasar inadvertido para casi todos un triunfo histórico. Regía la carta del 25 y era casi imposible que fuese nuevamente malbaratada por cuartelazos ni conmociones sociales. 1932 abrió un periodo de 41 años durante los cuales Chile, asombro y ejemplo del mundo, perfeccionaría sin cesar las formas democráticas hasta el extremo de celebrar todas y cada una de las elecciones, municipales, parlamentarias y presidenciales, ordinarias o extraordinarias, justas y precisamente el día que mandaba la Constitución, ni el día antes ni el día después, se tratara de llenar la presidencia de la República o un cargo de regidor comunal, cuyo titular hubiese fallecido sin completar su periodo. Pero de manera simultánea, al finalizar esta segunda presidencia, el clima nacional de exaltación y extremismo llegaba a su momento culmine. Cuando Alessandri gobierna está la Guerra Civil Española, empezaba el enfrentamiento entre liberalismo, fascismo y comunismo, las fuerzas de izquierda, las liberales tradicionales y el fascismo más de derecha, por decirlo así, nacionalista. Pero la gracia de Alessandri fue navegar en esas aguas, vuelvo a insistir, con un toque violento y un toque social, cada cual podrá valorar y calibrar eso, pero estableció primeramente la durabilidad de la Constitución del 25 de Alessandri, restableció el orden. ¿Cómo? Hay visiones más críticas, como la de Las ardientes cenizas del olvido de Brian Loveman y Elizabeth Lira, dice el régimen de democracia restringida, así llama ella la instalación de Alessandri. En reconstrucción, Alessandri habla de restauración, pero en el fondo Alessandri lo que hace es establecer una democracia protegida. Eh, Modernizar el autoritarismo ejercido por los presidentes de Chile bajo el imperio de la Constitución de 1833. Antes de las erosiones liberalizantes que sufrieron a partir de 1860, del cambio de espíritu en 1874 y de nuevos cambios con la guerra civil. A la vez se replanteaba el conflicto tradicional entre el Congreso y el Ejecutivo, caracterizado por el intento de los partidos políticos tradicionales y los partidos más ideológicos, formados o consolidados entre el 22 y el 38, de limitar la autonomía presidencial. El segundo gobierno de Arturo Alessandri restableció gran parte de la autoridad histórica del Ejecutivo, sumándole la Ley de Seguridad Interior del Estado y la resucitada práctica de gobernar bajo estado de sitio mediante facultades extraordinarias, que se habían utilizado muy poco entre 1894 y 1919. Entonces, en el fondo, una visión más positiva, restableció el orden, sí, pero ese orden también lo hizo mediante medidas fuertes, instalando medidas fuertes de restablecimiento del poder ejecutivo y también con la emergencia de partidos políticos y ideas nuevas que van a mover más adelante. Bueno, esas son fotos de la masacre de Seguro Obrero, para explicar esta idea del desorden. Finalmente, el periodo termina con Alessandri enfrentando una dirección presidencial, Gustavo Ros Santamaría, su ministro de Hacienda. La verdad que era un hombre muy desagradable en el sentido de personalidad. Más, algunos dicen que era más extranjero que chileno. Y Pedro Aguirre Cerda, un candidato más popular, radical, que se oponía al Frente Popular, que es esta unión de las fuerzas de izquierda en boga en Europa, que en Chile había llegado, ¿cierto?, a raíz de esta idea de enfrentar los asuntos igual que en España. Finalmente gana la victoria Pedro Aguirre Cerda porque a raíz de la matanza del Seguro Obrero, Ibáñez se retira de la candidatura a la presidencia. De hecho, tiene que volver a Argentina porque se entendió que él instigaba el golpe de Estado. Finalmente triunfa Aguirre Cerda por 4.000 votos. La derecha amenaza con desconocer la elección. La verdad es que finalmente se pone en paño frío la situación. El ejército dice que va a respetar el triunfo popular. Aguirre Cerda triunfa con 50, con 45% de los votos, por tanto, se transforma en el nuevo presidente de Chile, inaugurando lo que nosotros conocemos como el periodo de los presidentes radicales. Entonces, por una parte tenemos que entre el año 25 y el año 38 es un periodo de grandes convulsiones sociales, la dictadura de Ibáñez que instala un nuevo Estado que no se desintegra del todo con la crisis del 29, un periodo de inestabilidad política que lleva nuevamente a confiar al país en Alessandri, con una mano fuerte para imponer el orden, impone el orden mediante la fuerza, con cierta amabilidad política basada en los sistemas democráticos tradicionales como son los sistemas electorales, más una legislación social de avanzada. Entonces tenemos por una parte que en estos casi 13 años, lo que le pasa al país es que finalmente se establece la fisonomía del Estado chileno que va a regir hasta el año 73. Este crecimiento exponencial del Estado chileno, este estatismo, esta idea de que el Estado tiene que jugar un rol muy importante, finalmente va a permitir la emergencia de nuevas ideas políticas
que van a ir cambiando el panorama político chileno, producto de la posterior Guerra Fría, primero Guerra Mundial, después Guerra Fría, y finalmente van a llevar a que exista un golpe de Estado el año 73, que no lo podemos enfocar obviamente como una crisis institucional, como lo vamos a enfocar en la asignatura, como una cuestión de corta duración histórica.